Buenas noches, estimada maestra. En el video explicaremos cada uno de los temas vistos a lo largo de este bloque y junto con mis compañeros María de los Ángeles Caballero Tut, Daphne Scarlett Canto Canto, Elías Arat Loesa Wicap, Alexis Alexander Peña Ceballos, Jonathan José Peña Ceballos, Randy Yael Pot Moreno, un servidor Juan Iván Ramírez Ochoa, Ingrid Alexia Rabel Ucam y Diego Julián Vargas Isat. Abarcaremos cada uno de los aspectos junto con ejemplos de las fórmulas matemáticas que usa cada uno. Mi compañero Elías Arat explicará un poco más sobre lo que veremos dentro del video. Los temas que podemos explicar y dar ejemplo durante esta actividad serán el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba y el lanzamiento horizontal. Hola maestra, sean bienvenidos a nuestra presentación. Hoy le vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con sus siglas MRU o MRU-RA. Empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un objeto va en dirección recta hacia una dirección y concluyendo con una cierta distancia en ese trayecto. Tomamos en cuenta que su movimiento no aumenta ni disminuye su velocidad, siempre es constante porque no puede variar durante su trayecto. Y en cambio, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ahí va cambiando ya la velocidad que toma durante cada cierto tiempo. Por ejemplo, cuando vamos en un automóvil, normalmente solo vamos de 10 kilómetros y va aumentando, digamos, a 25 y luego va aumentando a 40. Eso sería el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque constantemente va aumentando solo una cierta cantidad de tiempo hasta llegar a su punto final. En física, la caída libre es un movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también conocido como MRUA. Es la aceleración que coincide con el valor de la gravedad. La caída libre es un fenómeno que observa la naturaleza, que se puede observar en la naturaleza en variedad de situaciones, como por ejemplo la caída de la lluvia, nieve o granizo, la caída de hojas desde los árboles, el lanzamiento de un objeto al aire y el salto de las personas a una altura determinada. La caída libre también tiene aplicaciones en la práctica de la ingeniería, como por ejemplo el diseño de paracaídas, el lanzamiento de cohetes o el cálculo de la trayectoria de proyectiles. Ahora les hablaré un poco sobre el lanzamiento horizontal. El lanzamiento horizontal es un movimiento de un objeto que se lanza a una velocidad inicial en una dirección horizontal sin ninguna velocidad inicial a la dirección vertical. Se trata de un movimiento compuesto de dos movimientos independientes. Un movimiento rectilíneo uniforme, que también conocido como MRU, o el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como MRUA. El lanzamiento horizontal tiene varias aplicaciones prácticas en variedad de campos, como por ejemplo en la ingeniería, para el cálculo de trayectoria de proyectiles, como balas o bombas. En la física, para el estudio del movimiento de proyectiles. Y en la vida cotidiana lo podemos observar en el lanzamiento de objetos como una pelota o un frisbee. Ahora les hablaré un poco sobre el lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical es un movimiento de un objeto que se lanza a una velocidad inicial en la dirección vertical. Se trata de un movimiento uniformemente acelerado, o también conocido como MRUA, en el que la aceleración coincide con la gravedad. El lanzamiento vertical tiene dos tipos: el lanzamiento vertical ascendente, es el objeto que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial positiva, y el lanzamiento vertical ascendente, que es un objeto que se lanza hacia abajo con una velocidad inicial negativa. El lanzamiento vertical tiene también varias aplicaciones en una variedad de campos, al igual que la horizontal. Prácticamente son las mismas, son muy parecidas, pero en diferentes conceptos. Una que se lanza horizontalmente y otra que se lanza verticalmente. Pero básicamente tienen las mismas aplicaciones en los casi mismos campos, pero en una trayectoria diferente y una dirección diferente. Esto es todo, muchas gracias. A continuación,
Les diré unos ejemplos de la MRU, MRUA y la caída libre. Un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme sería la persona que está caminando en línea recta a 5 km por hora, ya que tiene dirección y una velocidad constante. Un ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sería un carro de carreras, ya que como podemos ver, tiene dirección pero no velocidad constante, sino que una aceleración constante de 50 km por hora. Un ejemplo de la caída libre sería un micrófono cayendo al suelo, ya que como podemos ver, esta está siendo atraída hacia abajo por la gravedad. Aquí podemos observar un movimiento de tiro vertical hacia arriba, en el cual el punto inicial de la pelota su velocidad está en un valor 0, y al momento de ser lanzada su velocidad va aumentando hasta llegar al punto más alto, en el cual la velocidad regresa a 0 para volver a descender aumentando su velocidad. En el movimiento horizontal se lanza el objeto de esta forma, y a medida que más distancia recorre, disminuye su altura debido a la fuerza de gravedad. El movimiento MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento en línea recta a una velocidad constante, donde D es distancia recorrida, V es la velocidad y T es el tiempo. En este se utilizan fórmulas como son D es igual a velocidad por tiempo, V es igual a D por T, T es igual a distancia recorrida entre velocidad. Por ejemplo, si un coche se mueve a 60 km por hora durante 2 horas, la distancia recorrida, ¿cuál sería? El MRUA, o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde D es la distancia recorrida, VO es velocidad inicial, T es tiempo y A es la aceleración, tienen como fórmulas velocidad final igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AX, X igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y por último, X es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Un claro ejemplo podría ser que si un objeto tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y viaja durante 5 segundos. Ahora presentaré la representación matemática. Aquí tenemos nuestro problema planteado. En este caso la fórmula sería D, que es igual al tiempo por la velocidad. Originalmente la fórmula es velocidad igual a distancia sobre tiempo, pero en este caso lo que estamos buscando es el tiempo, así que la fórmula cambia. Nuestros datos son que el tiempo es de 2 horas y sabemos que la velocidad es de 60 km por hora, aunque aún desconocemos la distancia. Para encontrar la distancia tendremos que sustituir los valores en la nueva fórmula, dándonos así la multiplicación de 2 horas por 60 km por hora. En este caso las horas se cancelan, dejando solamente los kilómetros, para que luego se multiplique las 2 horas por el 2 por el 60, dándonos un total de 120 kilómetros. A continuación presentaré la representación matemática sobre el problema planteado. En este caso nuestros datos son la velocidad inicial, que es equivalente a 10 metros sobre segundos, la aceleración, que equivale a 2 metros sobre segundos, y el tiempo, que equivale a 5 segundos. En este caso utilizaremos la fórmula que se señala en el video y solamente tendremos que sustituir valores. Yo primero la operación la dividí en 2 partes, donde primero multipliqué los 10 metros sobre segundos por los 5 segundos. Esta operación me dio 50. Obviamente tenemos que cancelar los segundos con los segundos. Luego en la siguiente parte de la operación, donde un medio de 2 metros sobre segundos
nos daría 1 metro sobre segundos. Y esto lo multipliqué por el cuadrado de 5 segundos, que me dio 25 segundos. En esta parte también tenemos que sustituir, o sea, no sustituir, cancelar los segundos con los segundos. Entonces los 25 metros más los 50 metros te darían 75 metros. Y eso sería todo. La caída libre de los cuerpos sobre la Tierra está dada por la función altura h igual a bt menos 1/4 gt al cuadrado más h, donde h es la altura en metros, b es la velocidad inicial en metros por segundo, que se aplica al cuerpo g, que es la aceleración de la gravedad, y su valor a nivel del mar es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. T es el tiempo en segundos desde que se inicia el movimiento y h es la altura a la que se deja caer el cuerpo. Al proporcionar un valor específico para la función altura h, que se obtiene una ecuación cuadrática de la fórmula at cuadrado más bt más c es igual a 0. A continuación presentaremos un ejemplo de un problema de caída libre presentando un modelo matemático para resolver en el siguiente proceso. Este modelo sería: ¿cuánto es una pelota de béisbol? Se suelta desde lo alto de la altura de Pisa y tarda en llegar al suelo 3.36 segundos, donde buscaremos determinar la altura de la torre. Bueno, ahora para ejemplificar el problema que nos dio nuestra compañera Dafne, que es el de una pelota de béisbol se suelta desde lo alto de la torre de Pisa y tarda en llegar al suelo 3.37 segundos y nos pide que determinemos la altura de la torre. Entonces, los datos que nos dan es el tiempo que tarda en caer, que es de 3.37 segundos. Entonces, asimismo, también sabemos el dato de la gravedad, la cual es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos pide a qué altura está la torre. ¿Cuál es la altura de la torre? Entonces, para calcular la altura de la torre, la fórmula que es la de altura igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, una vez que ya tenemos la fórmula de la altura, ya que tenemos todos los datos que nos piden, vamos a sustituir. Entonces ponemos que altura es igual a gravedad, o sea 9.8 por 3.37, que es el tiempo que tarda a caer, al cuadrado entre 2. Entonces ponemos la altura. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es elevar al cuadrado el tiempo, que entonces quedaría como 9.8 y quedaría como 11.3569 entre 2. La altura entonces de la torre quedaría como 55.64.881 metros. Y así quedaría la primera operación. Para presentar el modelo matemático sobre el tiro vertical, plantearemos el problema de un niño que lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 15.5 metros sobre segundo, donde buscaremos calcular el máximo que alcanza la pelota antes de comenzar a descender, aplicando de esta forma las fórmulas y la propiedad del tiro vertical.
Para continuar, el siguiente ejercicio que nos dijo nuestra compañera Dafne es sobre el tema de tiro vertical. Entonces nos dice que un niño lanza una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 15.5 metros sobre segundo. Entonces nos pide calcular la altura máxima que alcanza la piedra antes de comenzar a descender. Dado que los únicos datos que tenemos para el problema son la velocidad inicial y gravedad, vamos a buscar una fórmula que se nos acople a nuestras necesidades. Entonces sabemos que la velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo y que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a emplear la siguiente fórmula, que es altura máxima igual a velocidad inicial al cuadrado, 2 de gravedad. Y vamos a sustituir. Entonces tenemos que a la altura máxima es igual a 15 metros sobre segundos al cuadrado entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, nos da que la altura máxima es de 11.48 metros. Y por último, para resolver como modelo matemático sobre el tema de tiro horizontal, en este caso usaremos el modelo matemático basado en el problema en el cual un lanzador de béisbol arroja una pelota horizontalmente desde lo alto de un barranco. Dicha pelota posee una velocidad de 9 metros sobre segundos y se piensa donde buscaremos calcular la distancia horizontal y vertical a los 1.5 segundos de la caída. De esta forma buscaremos proceder a aplicar la fórmula de el tiro horizontal, el cual hemos explicado con anterioridad. Para finalizar con estos ejemplos de ecuaciones, el último ejercicio es sobre el tiro horizontal. Entonces nuestra compañera Dafne nos dice que un lanzador de béisbol arroja una pelota horizontalmente desde lo alto de un barranco. Dicha pelota posee una velocidad de 9 metros sobre segundo. Se pide calcular la distancia horizontal y vertical a los 1.5 segundos de caída. Entonces, recordemos que al ser un tiro horizontal, la velocidad vertical no existe. Solo tendremos una velocidad inicial en la X, que es de 9 metros sobre segundos. Ahora, si nos pide calcular la distancia horizontal y vertical en determinado tiempo, podemos recurrir a la siguiente fórmula. Entonces, ponemos que para nuestra posición X, aplicamos que X es igual a velocidad inicial X por tiempo, que es igual a 9 metros sobre segundo por 1.5 segundos, que nos da un total de 13.5 metros. Entonces, para nuestra fórmula Y, tenemos gravedad por tiempo al cuadrado, entre 2 es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 1.5 segundos al cuadrado entre 2, que nos da un total de 11.025 metros. Entonces podemos llegar a que la posición
Las coordenadas de la posición es igual a 13.5 metros, son 11.025 metros. Eso sería todo por mi parte, gracias. Los conceptos que pudimos aprender durante este bloque nos fueron útiles para resolver los problemas de esta actividad integradora. Los siguientes conceptos nos fueron útiles para desarrollar nuestro razonamiento lógico y crítico respecto a la física, también para poder comprender el funcionamiento de algunos dispositivos, como lo son los automóviles cuando inician su velocidad o cuando están frenando. De esta manera también es útil para poder apreciar cómo funciona nuestro mundo.